Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy cambiar de tema es difícil. Hoy no hablar de fútbol parece ignorar lo evidente. Las camisetas amarillas, las banderas, los pitos, los borrachos, los expertos y afortunadamente una polución emocional positiva por la victoria de la selección en el Mundial de Rusia. Esta dificultad de hablar de cualquier otra cosa es en sí un hecho significativo. Por eso en este programa vamos a tratar de hablar de fútbol, pero de una manera distinta. No de las jugadas, los resultados, la táctica, los pronósticos y los análisis. No vamos a hablar de fútbol, no solamente porque al menos yo no sé mucho, sino porque además del juego hay mucho más que decir que pocas veces se discute. El fútbol está tan lleno de emociones que se le perdonan todos los lugares comunes. El fútbol está tan lleno de pasiones que se le perdonan todas sus contradicciones. Por ejemplo, el que en la selección Colombia encuentra tal vez su referente de identidad nacional más difundido, más que el Día de la Independencia, más que el gobierno, más que Gabo. A pesar de que los jugadores que se convierten en nuestros representantes vienen de los lugares geográficos, los niveles socioeconómicos y las etnias más marginadas del país. Que los marginados terminen siendo los representantes de la identidad de todo un país, reconciliando las heridas de la política, las diferencias sociales, sin que esto sea un gesto subversivo, merece un comentario. Sobre todo porque después de hacerlo, todo vuelve a la normalidad, los poderosos al poder, los débiles al deber, después pasa la borrachera, se limpia la sangre de los muertos, se va la euforia o la tristeza y todo vuelve a su curso sin mayores sobresaltos. Merece un comentario que un juego lleno de momentos aleatorios pueda cambiar súbitamente el ánimo de todo un país, que pueda emocionar más que unas elecciones presidenciales, que pueda generar más compras de televisores que una Navidad. Merece un comentario que un simple juego, donde se destaca el talento individual y la garra colectiva, termine tantas veces reducido a referencias religiosas de predestinación y agradecimiento a lo divino. El fútbol merece muchos comentarios que no tengan nada que ver con el balón. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de fútbol de una forma distinta, esta noche tenemos a gente muy distinta entre sí, creo que el nivel de conocimiento futbolístico, disciplina, en aproximación. Andrea Mejía es filósofa, es escritora, tiene una columna en la revista Arcadia. ¿Qué tal, Andrea? Gracias, Daniel, bien. Santiago Rivas lo conocen y lo han visto en Señal Colombia, en Los Puros Criollos, es presentador, es periodista, es artista no graduado. También es parte de la mesa de Dos y Punto de Caracol Radio. Muchas gracias por la invitación. Y de La Largue, Rivas. Sí. Y ahora sí, de La Largue también. Y que su podcast. El presunto podcast, no, tiene más puestos. ¿Y las fiestas? También siguen firmes, la recontra sigue firme. Fabián Zanabria es antropólogo, es profesor en la Universidad Nacional. Fabián. Buenas noches, gracias, Daniel. Y Mario Jurcic es editor, es filósofo, es periodista, es escritor, literato. Mario. Buenas noches, Daniel. Usted sí sabe harto de fútbol. Me gusta el fútbol, pero no sé si eso se traduce en un conocimiento teórico o práctico. No estoy tan seguro. ¿Usted, Fabián? No, lo veo como una etnia, como una cultura, como algo que mueve muchas pasiones. Puede ser una religión, inclusive. Usted me decía, Andrea, que tiene una relación en este mundial al menos conflictiva, sí, con el fútbol. Como de resistencia un poco, pero bueno, es como me parece que es por lo que está pasando en el país ahora, que es difícil como entregarse a la fiesta, que también puede ser, y al gozo, que también puede ser. ¿Usted está sufriendo una tusa electoral o algo parecido o no? No sé si una tusa electoral, pero sí me parece que están pasando cosas graves y que el fútbol, entre muchas potencias que tiene un poder narcótico brutal, y ahora es muy fácil como desviar la atención de cosas que no deberían descuidarse. Sí, los noticieros abren media hora entera es fútbol, Rusia, la selección, pero usted está en cambio encantado con nuestro ambiente mundialista. Yo estoy en este lado y en este lado también. Yo creo que en general no tiene tanto que ver con el mundial, cada vez creo que es más evidente, un poco porque
cuando la gente lo enuncia, cuando la gente lo señala, porque todo el mundo lleva diciendo, ay, ahorita vamos a entrar al Mundial y se nos va a olvidar que nos van a robar el país en las elecciones. Y es un poco valida que pase lo que pasó efectivamente. Es que se acaba las elecciones o llega el Mundial y a todo el mundo se le olvida lo que está pasando en el país. Si la gente lo señala y lo dice casi como avisando que va a pasar, como, ay, ahora me voy a emborrachar y me voy a ir de fiesta. Y efectivamente se emborracha y se va de fiesta y terminamos metidos básicamente en lo mismo que nosotros habíamos anunciado. Entonces sí, yo estoy muy feliz viendo fútbol, pero al mismo tiempo ese nivel de sordera y ceguera que genera es muy loco. Lo que pasa es que eso pasa todos los santos días, incluyendo los días de no mundial, es decir, todos los periodos de 4 años previos a elecciones mundial. Nosotros entregamos demasiado de nuestra estabilidad emocional al fútbol y eso hace que sea un poco demente la militancia en el deporte. Es demente y creo que merece un comentario, como decía al Pero principio. Daniel, hay una cosa que tú empezaste diciendo que era imposible ignorar el tema del día, pero es que es imposible ignorar el tema del mundial porque un mundial es un evento rarísimo en la historia de la humanidad. Yo no sé si antes ha habido espectáculos en que tantas personas en el mundo estén viendo exactamente lo mismo. Me parece que sería muy difícil encontrar un punto, digamos, en común. ¿Qué otro evento se les ocurre a ustedes? Las bodas reales también tienen ese mismo rol, los Juegos Olímpicos en la antigüedad también lo tenían, lo que pasa es que no había televisión, pero una boda trasnocha al mundo entero. Una boda real lo hace, es exactamente un cuento de hadas. No, santo y bueno, pero quiero decir, es imposible justamente por esa cuestión. Es un tema de conversación común, no solo en América Latina, no solo en Europa, sino en todo el continente. Incluso en los países donde se ve poco fútbol, están hablando muchísimo de fútbol. Sí, digamos que hay una globalización de este espectáculo que lo hace cada vez. ¿Usted cree que es, y luego cada vez más masivo? hay un puritanismo que yo estoy un poco con Santiago. O sea, un poco lo que nos dicen es que la gente que vivimos en un país como Colombia no podemos tener dos asuntos complejos en la cabeza. Entonces, si vemos fútbol, se nos olvida lo que está pasando en la política y me parece que al menos a mí, al menos creo que los que estamos acá, no nos pasa eso. Uno tiene diferentes grados de atención. Entonces, es como si solo pudiéramos pensar en un tema a la vez. Andrea. Sí, pero no creo que sea el caso de todos como los que ven fútbol, los que están ahorita arrastrados por la pasión, que digo, yo tampoco quiero hacer un juicio desde la altura y moralizante y puritano, como tú lo llamaste, sino es más como un sentimiento muy intuitivo de resistencia en este momento, como de incapacidad más bien emocional, de entregarme con alegría, que muchas otras veces lo he hecho. Como me parece que sí es difícil trazar como una línea entre ese poder como narcotizante del fútbol y una alegría que también procura, que puede ser como terapéutica y expansiva y reconciliadora. Reconciliadora, aunque esa palabra pues también es como complicada, pero pues no veo por qué sea difícil entender que es difícil unirse a un país que está como fracturado y dramáticamente sumergido en unos problemas que sí me parece que no tienen el poder de aparecer que tiene el fútbol. Es como... Perdóneme que lo interrumpa, pero ahí hay dos cosas. Lo primero, a mí me parece que en virtud de no hablar con condescendencia del gran pueblo que está enceguecido por el fútbol, porque eso también es una ficción, hay que hablar más bien de los medios que solamente hablan de eso, es decir, el nivel de atención que se les da. Sobre todo los que compraron los derechos. Exacto, ¿no? Y los medios y hablan, no, y todo el mundo, incluso los que no están todo el tiempo haciendo reportes del Mundial, que dijo del Mundial, la portada tiene que ser el Mundial, el titular es del Mundial, y no existe nadie que ni siquiera busque el equilibrio porque la gente está más pegada de la necesidad de rating, ni siquiera es un favor mutuo, ¿no? Es decir, le hacen a la gente, entre comillas, el favor de no hablarle más de política ni de realidad dura, sí. Y al mismo tiempo el Usted Mundial está aludiendo a lo que favor. estamos haciendo en este momento, Santiago, de alguna forma. En general, mire usted el entorno mediático en general, todo el mundo está hablando de eso y de hecho me parece que es lógico que estemos hablando de eso ahora. Ahora,
Si la cosa es ser pesimista específicamente hoy en este 2018 año del perro, vale la pena recordar que en el 90 elegimos a Gaviria, en el 94 a Samper, en el 98 a Pastrana, en el 2002 a Uribe, en el 2006 a Uribe, en el 2010 a Santos, en el 2014 a Santos. Entonces no es como que yo esté muy feliz ningún año de mundial, honestamente. Es decir, después de las elecciones yo siempre tengo un sabor bastante amargo en la boca y después llega el fútbol y el sabor amargo tampoco se me quita. Yo en eso creo que estoy del lado de Mario, como no. Pero porque nunca ganamos. Oh, bueno. Jamás, exacto, no, exacto, de verdad que sí. Usted pierde siempre en la política y después en el fútbol. Ay, desde el 2012 que Santa Fe quedó campeón. Pero bueno, finalmente vuelve las ficciones. Esto realmente lo dijo, fue Caparrós. Y es que el mundial y en general el fútbol es el espacio de muchas ficciones, una de las cuales es la ficción nacional, ¿no? Una selección de fútbol es lo único que al parecer justifica la existencia de un país. Nada más lo justifica. Una es guerra. una línea. Pero como es Colombia que no ha tenido guerras con otros países, solo es tenemos que guerras con nosotros mismos. es una sublimación de la guerra, finalmente, el fútbol, ¿no? Yo un poco en chiste dije eso alguna vez, como lo escribí en el artículo que salió de Arcadia del fútbol, que el fútbol era la prolongación de la guerra por otros medios. Es como, no es muy en serio que lo digo, pero sí hay algo como unas semejanzas estructurales, Claro. y no solo estructurales, sino como de contenidos emocionales muy fuertes entre el fútbol y la guerra. Y el fútbol sí es como algo así, o uno lo podría ver como algo así, como una sublimación de unas, ya lo que Métase, pareciera, Fabián. unos instintos ahí irreprimibles y... Pero guerra con otros, afortunadamente. Pero a ver, en los memes está apareciendo todo el tiempo eso. Alemania pierde y entonces empiezan a aparecer una serie de tweets, de opiniones en Facebook que toman el referente histórico. Entonces, alguno decía, hay una cuenta falsa del dictador de Corea del Norte que dice que uno es un Que es verdadero buenísima. loser, que si perdió 2 guerras mundiales y un mundial con Corea del Sur. Entonces, y toda la comparación que se hizo, digamos, de la derrota alemana en Rusia. Entonces, incluso hay un meme muy divertido que sale Hitler diciendo, pero si ahora fuimos en verano, aludiendo a la catástrofe Claro. de las tropas alemanas cuando los coge en la Segunda Guerra Mundial el gran invierno ruso y ahí se les va la invasión al carajo. Yo creo que es importante entender que a escala planetaria se necesita algo que haga pantalla para mucha gente. Y ese es el rol que está cumpliendo el fútbol. En unas sociedades en donde ya, particularmente en el norte, el matrimonio feliz entre papá Estado y mamá Nación, pues no fue tan feliz hasta que la muerte los separara, surgen un montón de patrioterismos y hay empresarios patriotas que patrocinan eso, y obviamente lo que une a la gente ya no son las banderas de esos países en donde el estado de bienestar se acabó, sino la camiseta de sus selecciones. Y algo que es importante es la manera extraordinaria que tenemos. El fútbol es un lenguaje, es un mundo de signos, evidentemente, y quizá es el único donde la gente puede delegar sus pasiones, sus emociones, sus deseos, sus frustraciones, sus resentimientos, tanto como ocurriría a nivel individual en términos amorosos. Usted pone en un pedestal a la persona de la que se enamora y lo puede defraudar o lo puede seducir profundamente. Eso mismo ocurre con el director técnico de una selección. El domingo de Ramos lo reciben con palmas y el Viernes Santo lo crucifican después de que les lavó los pies. Y eso mismo ocurre con los héroes de 15 minutos, evidentemente. La mayoría de estos muchachos, que entre otras cosas provienen de regiones bastante marginales de los países. Hay que decir que los equipos europeos están conformados por inmigrantes. Sí. La famosa consigna del equipo francés cuando ganó de Black, Blanc, Beurre, evidentemente lo que mostraba esa combinación que siempre se niega. Sí, que Lo además mismo ahora ocurre- ya solo es black, Y prácticamente. ahorita, Sí. entre otras cosas. Y lo tengo acá, porque además los apellidos son una cosa impresionante. Los nombres. Déjeme coger un poquito de lo que usted decía para volver a la pregunta un poco que yo planteaba al principio, era nuestra identidad, nuestra selección. Este es un mapa de dónde nacieron los 11 jugadores que estuvieron hoy en la cancha en el partido contra Senegal. Y entonces ahí está, ese es el mapa de la selección Colombia.
David Ospina, Itagüí, Santiago Arias de Medellín, Jerry Mina, Guachené, Cauca, Davidson Sánchez en Caloto, Johan Mojica, Cali, Carlos Sánchez, Quibdó, Mateus Uribe, Medellín, Juan Guillermo Cuadrado, Necoclí, eso es en Antioquia, Juan Fernando Quintero lo dijo al final, saludos a mis amigos de la Comuna 13 de Medellín, James Rodríguez de Cúcuta, Falcao García de Santa Marta. Y aquí hay como un poco una periferia de lo que es el país, no hay nadie de Bogotá, por ejemplo, sin embargo son los representantes de nuestro país y eso... Es fácil, digamos que no nos causa una contradicción que todos estos muchachos, muchos de ellos afrocolombianos, sean como la cara de Colombia y sus bailes, su movimiento. Eso a mí me causa al menos extrañeza que sea así sin que haya una reflexión al respecto. Hay una magnífica resiliencia en el caso de los jugadores de fútbol. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sacar de algo negativo algo bastante propositivo en la vida. Muchos, inclusive en Brasil y en otros contextos, en otros países, lo podríamos ver con el equipo de Senegal. El equipo de Senegal es igualito al de Colombia. Es decir, si usted mira, no solamente ya el contexto de qué Necoclí, sino de qué comuna de Necoclí, de qué barrio de Medellín. Entonces, evidentemente, es gente que viene muy de abajo. Claro, los de clubes deportivos son algunos, también los hay en otros equipos, pero es muy importante ver esa capacidad de reinventarse. Y yo creo que eso hace que mucha gente se sienta como por un momentico pueblo, ¿no? Hablando del populismo en política, es la posibilidad que tenemos los intelectuales o los académicos o los políticos de hacerse pueblo en imaginación. Pero eso es lo menos subversivo. Sí, no, es que yo estoy diciendo... Es que eso es magnífico. Son poco subversivos. Es que eso es magnífico, eso está engrandeciendo a un montón de gente. Ahora, el problema que me parece interesante es que se use también, o que la gente que tiene el poder la use como distractor para muchas otras cosas que pasan de contrabando. Entonces, venga, eso no quiere decir que lo uno excluya lo otro. Por eso Santiago dice estoy de aquí y de allá. Yo también. La foto del equipo y la foto de los hinchas. Y entonces se los pongo así. Estos son, por un lado, los representantes y por el otro, los representados. Esos son los colombianos que están en Rusia y estos son los chicos que están en la cancha. Y ahí ustedes pueden ver que hay una contraste, digamos, notable. No, pues es que si usted incluso mira la foto solamente de la selección Colombia, es decir, el mapa que usted presenta de los lugares de nacimiento es el mismo mapa del baile en Colombia. Usted le suma la costa Caribe, donde están Muriel, donde está Vaca, donde están los que no estaban de entrada, y tiene un mapa del baile en Colombia. Es decir, hacia el interior existe, entre comillas, menos baile, la gente baila menos porque todo lo que se va ennegreciendo poco a poco va haciéndose primero más sabroso, pero segundo más emocional. Y se supone que la gente del interior no se dedica a temas emocionales. Y si usted se fija en la foto de la selección Colombia, las posiciones como el 10, el arquero, el delantero son más blancas, es decir, las posiciones que se asumen como motricidad fina son más blancas que las que se asumen como posiciones de choque o posiciones de velocidad o posiciones puramente físicas, que son las posiciones que están dadas para los afrocolombianos. Eso quiere decir que nosotros, y en África es exactamente lo mismo, en África educan a los futbolistas para que vayan a poblar las ligas europeas, pero para que vayan a hacer labores de choque. Casi nunca se educan en las escuelas de fútbol de la África. No, pero eso no me parece que corresponda a la realidad. Pero una cosa anterior es, el fútbol cuenta muchas historias que no tienen que ver con el fútbol. Una de ellas muy interesante es que en un país en el cual la movilidad social se acerca casi a cero, o si uno no quiere un diagnóstico tan dramático, que es muy difícil, el deporte por excelencia ha sido durante buena parte de la vida del siglo XX y ahora en el XXI, la escalera para salir del lugar el deporte difícil y el donde uno narcotráfico. está. Y eso, incluso eso, antes lo vivíamos con el boxeo, en el cual la metáfora de eso se encarna en el mismo deporte, o sea, gente que se abre paso en la vida a puño limpio y logra salir, digamos, de el mundo difícil, de las condiciones socioeconómicas complicadísimas en las cuales le tocó empezar aquí. La famosa metáfora de nacer con la cancha inclinada. Bueno, ahí el fútbol nos está proveyendo de algo para explicarnos lo que pasa. Y luego lo otro, a mí no me parece que es al revés. O sea, en las ligas europeas, ¿para qué llegan a todos estos negros? ¿A qué los llevan? A que enseñen a jugar no como el equipo alemán,
que lo que vimos el equipo alemán era simplemente un trazado de cuadrículas, diagonales y eso. Y de pronto claro, pero la intuición toda es esta gente que silvestre, viene a estos sí. países, lo que les enseña es que el fútbol tiene ángulos y elipsis y eso. Yo diría más bien que la motricidad fina está del lado de los negros. Ve, No del yo lado de los quisiera blancos. retomar. No, puede yo decir, yo quisiera estoy retomar. enunciando una generalización, pero si usted se fija los 10 de cada equipo, o por ejemplo en el caso de Senegal, el 10, que es el jugador fino, que es Mané, es uno entre los 23 de la convocatoria, todos los demás ellos muy ágiles, sí, muy rápidos, sí, con muy buen tiro, sí, pero nunca jamás gente como un 10, como un Quintero o como un James. Y si usted se empieza a fijar en los 10 de cada equipo, de nuevo, estoy enunciando Acuérdese un de Pelé. estereotipo que ojalá Pelé no era un 10-10, Claro, Pelé no pero era un si tú armador. cuentas- El armador era, por ejemplo, Tostado. Bueno, pero si lo Por pones- ejemplo, Sócrates, un Sí. tipo que tuvo estudios Pero médicos. piénsalo en la selección de Brasil y la teoría se te va para el carajo. Pelé no era 10-10, o sea, Pelé no es un armador. El armador de juego... Están no hablando era Pelé. demasiado de fútbol Ahora para que- no no, hablar de fútbol. Independientemente, pero no, yo estoy hablando desde la generalización. No estoy diciendo que eso primero tenga que ser así, segundo que lo sea siempre. Pero al menos como se utiliza en el mercado africano, en el mercado europeo, es para conseguir, claro, gente que diversifique, porque es necesario ese mestizaje, pero no para precisamente las elipsis, el trazado geométrico, Sí. todo eso que es, entre comillas, el cerebro, lo racional del fútbol, se le está dejando igual a los europeos. Déjeme, yo vuelvo a este contraste y vamos con los dos fulls siguientes más o menos seguidos, Angie. Así bailan adentro del camerino de la selección. Y así bailan los hinchas que fueron a Rusia afuera del estadio. Y entonces, Andrea, ahí estaba buscando como el contraste entre lo que son otra vez los representantes, estos chicos de la Colombia Afro, y los de afuera, los que adoptan las barras argentinas. Esa es como una barra típica argentina. Y ahí hay como un contraste. ¿Usted qué ve ahí? No sé, en lo del contraste no sé bien porque pues esa es la gente que aparece que puede ir a Rusia, pero pues también está toda la gente en las regiones viendo a su equipo jugar y con gran alegría y digamos que eso es algo bonito también del fútbol y también volviendo al mapa que usted presentaba como de dónde vienen los jugadores también me parece un poco también para retomar lo que decía Mario como una posibilidad de aparecer y de salir de condiciones de miseria extrema, aunque solo los jugadores, por ejemplo, los goles de Yerry Mina están muy bien, pero ¿qué va a pasar con el Cauca? Digamos, eso no... Sí, con Guachené. Los goles de Yerry no van a cambiar nada como las condiciones en las que está el Cauca ni nada, pero digamos que ese no es el papel del fútbol tampoco se tiene que volver como un escenario ultra politizado, me parece que está bien que sea un espacio de juego y de fiesta, pero sí creo que hay momentos en los que es más problemático que otros. Por ejemplo, en Argentina en 1978 claramente el fútbol fue como una cortina de humo sobre todas las cabezas para no ver lo que estaba pasando como en la dictadura en el momento más sangriento y más brutal de Biela. Y creo que pues como no dar juicios así tan generales, pero sí hay momentos como que hay que estar más atento, menos entregado, menos emotivo. El partido de fútbol más... que interrumpió el cubrimiento de la toma del Palacio de Justicia en el 86. Digamos a propósito. Espérese, me tengo que ir a la pausa. Seguimos hablando de fútbol de una manera distinta después de comerciales. Seguimos en Zona Franca hablando de fútbol de una manera distinta. Antes de irnos a la calle, le preguntamos, ¿usted se va a deprimir, Andrea, con eso? ¿Qué prefiere la gente? ¿Que gane Colombia el Mundial o que gane su candidato presidencial? Ya les digo cómo nos fue. ¿Usted quería anotar algo, Fabián? Sí, a propósito de los elementos
un poco técnicos, que usted estaba en contra de más o menos de lo que Santiago decía. Pasolini hace unos años hablaba de ese sistema de juego, de ese sistema de signos que es el fútbol, y estaba mostrando cómo el fútbol europeo era más prosaico y el fútbol latinoamericano más poético. ¿Qué quería decir con eso? Que había una orquestación más grupal, más racional, más triangular en el fútbol europeo, y había la posibilidad de que los muchachos que vienen de abajo pudieran avanzar y en cualquier momento coronar, y mostraba cómo el momento más poético es el del gol. Efectivamente, yo creo que ahí se juega la famosa resiliencia que tiene un jugador, y evidentemente ahí cambian todas las cosas. Yo creo que a lo que estamos asistiendo también comparando, si me permiten, probablemente esto mande al carajo la teoría, pero creo que hay la ilusión de que se puede ser poético en Europa a través del fútbol con los inmigrantes que integran sus equipos, y hay la ilusión de que se puede ser prosaico, es decir, tener trabajo colectivo cuando nosotros somos supremamente individualistas y siempre coronaremos de modo individual metiendo gol. Me voy con... Déjame Hágale. meter un poco la cucharada a algo en eso. Google tiene una herramienta de Google Analytics que es para mirar la frecuencia de aparición de una palabra. Y yo me puse a mirar en qué momento aparecía el verbo gambetear. En los libros que uno puede ver No, como... sí, claro, Sí. exactamente eso. Y es impresionante. Era un verbo que solo se utilizaba en contextos muy específicos, y entonces coincide claramente el ascenso del fútbol. Pero como, espérese, digamos, ¿gambetear tiene un significado por fuera del fútbol? no, quiero decir, lo utilizaban tiene un significado en el campo, se utiliza en algunos ¿Y casos. qué significa? Es como correr detrás de animales. Ah, ok. O sea, cuando uno está persiguiendo una gallina, uno está gambeteando a la gallina. Eso. Pero bueno, a lo que iba es que el momento en que el fútbol se convierte en un espectáculo televisivo y el uso de cierto vocabulario coinciden exactamente. Entonces, el verbo gambetear, que nace como muchos verbos en un contexto muy específico, empieza a utilizarse para muchas cosas. Aquí la gente hoy en día gambetea la pobreza, le hace el quite o todas las metáforas que tengamos para referirnos a esa situación. Es decir, del acto específico pasa a reflejar toda una situación social. Pues es que, perdón, eso que usted muestra, por ejemplo, de los hinchas yendo, es una cosa absolutamente medieval y es un reflejo de cómo funciona igual el país y cómo funcionan en ese momento los feudos. Es decir, la gente que tiene la plata y que tiene las tierras generaba una periferia llena de personajes que fueran, es decir, que eran los labradores de la tierra, que eran los mismos que daban los hijos para los ejércitos. Entonces, sí, efectivamente la gente que puede ir a Rusia, un poco, entre comillas, manda, o sea, la nación manda a sus representantes, que son efectivamente los hijos de sus zonas más marginales, a que peleen la guerra, entre comillas, que es el fútbol. Es decir, no deja de ser un reflejo de lo que siempre ha sido. ¿Cuánto vale ir a Rusia? ¿Usted sabe más o menos? Se calculó ese plan, no, pero obviamente apenas clasificamos, se hicieron todo tipo de especiales periodísticos sobre cuánto costaba ir con uno u otro operador y estaba entre los 30 y los 50 millones de pesos. Para los 3 partidos de la... No, más yo o me menos. imagino que eso era quedarse el mes. Quedarse el mes. Sí, claro, no, pero un momento, ya, ahora sí, amigo colombiano. No, pero si uno se va para Rusia se queda hasta la final. Nosotros no es como que, ay no, estamos tan acostumbrados a llegar a la final que si no llegamos a la final se nos acabó el mundial. A ver, y Andrea, yo le dije que le iba a deprimir. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted qué prefiere? ¿Que gane su candidato presidencial o que Colombia gane la Copa del Mundo? Ambas cosas. No, pero si tuviera que escoger una sola, sí o sí. Que Colombia gane la Copa del Mundo. Que gane mi candidato favorito a la presidencia. Que Colombia gane la Copa del Mundo. Que sea campeón del mundo. Pues me servirían las dos cosas. No, pero tiene que elegir sí o sí una. No, el candidato. No, creo que la parte política es más importante. O sea, no mi preferido, pero el mejor político para el país. No, que gane el candidato presidencial favorito. Pues el mundial, obvio. Que gane el candidato presidencial favorito. Es mejor que Colombia gane el mundial porque nunca hemos ganado un mundial. Y ya de todas maneras ya las ganamos con Duque, que va a ser buen presidente. Que gane mi candidato presidencial favorito. También el presidente, porque pues el presidente toma decisiones importantes con respecto al país, en cambio el mundial solamente es una alegría momentánea.
Que mi candidato presidencial gane. Que gane mi candidato. Aunque es una decisión difícil, pero pues se juega el futuro de Colombia. Ahora que gane Colombia. Que gane Colombia al Mundial a ojos cerrados. Ahí no hay, ¿cómo te digo? No hay corrupción, no hay nada. Ahí lo que hay es patria, mira. Bueno, no era tan grave. No existe corrupción en el Yo fútbol. noté una ligera mayoría de la No era tan grave como yo lo había vendido. Usted se lo imaginaba peor, se imaginaba que más gente iba a querer el Mundial. Pero, mire, finalmente no es tan incorrecto. Es decir, pensando y tratando de ponerse en los zapatos de la gente es lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras. Nunca nos hemos ganado un Mundial y en cambio hemos perdido un montón de elecciones. Usted, Rivas, las elecciones siempre las gana la mayoría. Usted... Sí, es verdad. No, supuestamente. Incluso mayorías resignadas, ¿no? Pues en el 2014 yo gané la segunda vuelta, resignadísimo. A mí siempre, no que me fastidie, pero digamos la recurrencia del argumento de que el fútbol es un distractor sobre las terribles realidades Pan y nacionales. circo, el opio del pueblo. Exactamente. Los colombianos, como nuestras elecciones coinciden con los mundiales, estamos condenados a eso. Sí. Ahorita Santiago apuntaba a eso, o sea, no clasificamos al mundial y elegimos a Uribe. Bueno, creo que eso puede servir como argumento en contra a esa tan socorrida noción de que el fútbol es el opio del pueblo. Aunque pudo haber sido una muy buena cosa elegir a Uribe, aunque veo que aquí creo que nadie acompañará esa idea en esta mesa. ¿No? Me encanta Elegir a Uribe, pero elegir a Uribe es profundamente estúpido. Es de lo peor que le ha pasado a este país. Sí. Exacto. Claro, pero ahí está. No, a lo que yo iba, Pucha, no hay un uribista en la mesa. Hoy no se trataba de uribismo, antiuribismo. Siempre llegamos a lo mismo. Me llamas a Rafael Nieto Loaiza, pero a ver, me voy a la pausa. Ya regresamos con fútbol y fe. Seguimos en Zona Franca. Ahora están desarrollando en la pausa una teoría increíblemente extraña. O sea, ya hubo tintes racistas del lado de izquierdo de la mesa. Sobre cómo yo insisto que yo estoy denunciando el estereotipo. O sea, no se puede hablar del racismo sin decir qué es lo que piensa el Y racismo. ahora hay un antiverdecismo. No, yo soy hincha de Atlético Nacional. Y ¿De verdad, Yursi? Sí. Ah, no. No entraré a explicar eso. Simplemente que he visto que en el Mundial con una frecuencia alarmante, el equipo que se pone camiseta verde la jode. La sala. Alemania, Nigeria, Arabia Saudita, Senegal, Australia. México, México, bien. Pero México perdió 3-0. Perdió 3-0, o sea, no, le ganó a Alemania. Le ganó a Alemania y el domingo gana López Obrador. Todo eso puede ser, y ese es mi programa de mañana. Esto puede ser porque a Dios no le gusta el verde, porque Dios está presente en todo lo que tiene que ver con el fútbol. Por ejemplo, nuestro héroe de hoy, el hombre que tuvo el talento, a esto agradeció de primeros. Darle la gloria y la honra a Dios, como lo vengo diciendo, agradecerle a todo Colombia, a Guachené, a mis compañeros, en especial a mi familia y al profe que le brindan confianza, ¿no? Que me brindaron confianza desde que llegué, me arroparon y eso te motiva a ti para hacer las cosas bien. Y entonces el orden es invariablemente Dios, Colombia, Guachené, familia y el profe. El profe. Compañeros. Y digamos, esto no es un hecho aislado. Aquí, si quiere, Rode, exactamente el reel. El reel, aquí todos los saludos, no tiene que ver con un jugador. Son todos personas muy piadosas que agradecen a Dios y le atribuyen a Dios como unos éxitos que yo atribuiría al talento individual, a la garra colectiva. Pero Dios está, mírenlo aquí, Falcao. Jesús le dijo, no te dije, bueno, se fue muy rápido. Métanle la mano a Dios. No solo acá. los jugadores, sino los locutores. Son como también, si uno los pudiera ver, seguramente también estarían levantando los ojos al Altísimo. Son
Pero pues ahí como que no hay nada que decir, estamos en un país pero yo sí creo sociológicamente es absolutamente religioso el fútbol. Si un extraterrestre viniera a una Copa Mundial de Fútbol, escribiría las formas elementales de la vida religiosa en la Tierra. Eso es. Sí, claro. Eso es. No hay fútbol laico. No, pero de todas maneras, no, eso sí no. No, pero ahí hay una muchos cosa. likes, si es a lo que te refieres. A mí sí me parece que eso tiene dos relatos importantes. O sea, por un lado, las religiones diferentes a la católica han crecido mucho en las zonas marginales de Colombia porque se presentan como un paraestado. Es decir, uno va a la iglesia evangélica y eso le da la posibilidad de ir al médico o al dentista o a tener una ayuda para construir la casa o, en fin, conseguir un colegio para los pelados, eso. Pero por el otro lado, a mí una de las cosas que me gusta en el fútbol es que se escenifica como ese drama entre como el talento y la fragilidad mental. Y la religión da una base muy poderosa en ese sentido. Claro, ¿cómo recuperarse después de cometer un error garrafal? No, Roberto Baggio tirando el penal afuera en la mundial, en la final del mundial. Cuando todos le dan la espalda, ¿quién está ahí? Dios. Claro, y porque Dios quiso que fuera así, entonces yo no me tengo que echar porque la me culpa está a mí mismo. sometiendo a pruebas. Me está sometiendo a pruebas. Pero por eso dije que el fútbol es un escenario donde se delegan las emociones, las pasiones, los triunfos, los fracasos, en vez de asumirlos individualmente como sujetos. Es un escenario de sublimación también. Ahí se subliman muchas cosas. Pero esto es bastante, bueno, colombiano, latinoamericano, o usted que sí sabe de fútbol alrededor de todo el globo, como sobre todo latinoamericano. Es decir, eso pasa en todo el mundo, la verdad. Hay unos que son católicos y hay unos que son cristianos evangélicos. En el caso específico del cristianismo evangélico es muy latinoamericano, porque esa cara del luteranismo que tiene una cosa que está entre la ilusión del control, que es lo que finalmente le da ese éxito tan grande a las iglesias, ¿no? Porque el catolicismo en Latinoamérica es un poco un bar sin bouncer, ¿no? Como cualquiera puede ser católico. Uno nace católico por defecto y cualquiera podría entrar. Y como los lugares a los que cualquier persona puede entrar, nadie quiere. Y la gente que siente que requiere más control, o al contrario, la gente que trata de responder de la mejor manera posible, como todos nosotros en este mundo, a la crisis de sentido tan brava en la que vivimos, ¿no? Como tratar de llenar ese vacío que sentimos y que muchos llenamos con fútbol. Pues hay muchos que empiezan por llenarlo con la religión. Y en eso, mi papá tiene una frase que es muy sabia, es: la religión es para el que la necesita. Y ponerse en los zapatos de ellos también es entender que ellos, así como van, les van colgando un poco de gente, ¿no? Es decir, ellos van y van con la familia colgada, ¿no? Como, cómpreme un apartamento, póngame una tienda, hágame esta vaina. Después Guachené, ¿no? Pongamos el ejemplo de Mina. Después Guachené, como no te olvides de lo que no leyeron la historia del futbolista nigeriano que tiene un montón de amigos crápulas y entonces les puso una gasolinera para que los tipos, pues, se mantengan. Volviendo a lo que decíamos de fútbol europeo y fútbol latinoamericano o africano, pues evidentemente hay unas relaciones importantes con la religión. Sí. Una cosa es el anglicanismo, el luteranismo o el calvinismo con ese control racional, y otra cosa es el pentecostalismo y neopentecostalismo de América Latina o de África, o el catolicismo popular del cual somos herederos, en donde hay muchísima emoción. Y no sabemos nada del mundo musulmán, que también... y el mundo árabe también tiene otro tipo de relación con la emoción, con la participación colectiva, con la manera como se subliman también cierto tipo de situaciones de la vida cotidiana. Ahora, lo que pasa es que el fútbol se vuelve escenario para que ahí ese tipo de pulsiones se expresen de la misma manera que veíamos una foto extraordinaria, un poco el contraste, ¿no? Así como estaba el contraste la vez pasada del profesor Peckerman y de Jaime Rodríguez, hoy vi el ministro de Defensa y el hijo menor del presidente Santos. Una abrazando foto a Mejía. Es un contraste muy bello. Con la que yo arranqué. Estéticamente muy particular. Andrea, ¿se quiere imaginar el fútbol laico? No. ¿Alguna virtud en el fútbol laico? No. Es así, me parece que está completamente ligado a emociones muy básicas en el buen sentido, como estructurales que comparten, digamos, una emoción muy profunda la religión y el fútbol, y no veo por qué habría que laicizar el fútbol o racionalizarlo, sería como
aburridísimo. Porque Pues, además nos perderíamos de una parte muy divertida del fútbol. Yo les decía hace un rato que el comportamiento viendo partidos de fútbol se ha convertido en un nuevo género televisivo. Es buena idea que a uno lo filmen, entonces puteando el televisor, manoteando, saliéndose completamente de la ropa, porque eso se vuelve viral. Entonces ese comportamiento está sancionado como por la costumbre. No sé si han visto los videos del fletero del argentino. No. Bueno, el del papá, el que tiene un papá que se vuelve loco. No, esto es un personaje en tiras cómicas que todo el tiempo está hablando de fútbol, pero al borde del paroxismo. Entonces hace unos monólogos completamente delirantes en que se le sale lo peor que tenga por dentro. Por ejemplo, con que hay uno dedicado a que ¿qué es esa vaina de estar repitiendo que lo importante es competir? No. El asunto es ganar y no importa cómo. Ahora, una cosa que sí me gustaría imaginarme, pero ya sé que les va a parecer también súper aburrido, es el fútbol libre del fervor nacionalismo, porque yo estaba enamorada de muchos equipos que no son el colombiano necesariamente, o sea, como que cuando está jugando bien Colombia uno dice, increíble, pero yo no voy a ir por Colombia solo porque es Colombia. Pero si eso le tocan a esos equipos... Es una experiencia normal en un mundial. Sacan al equipo de las pasiones de uno y de inmediato uno se quita. Pero si Colombia se enfrenta a su equipo del cual usted se enamoró, ¿podría querer que el otro ganara? Sí. Podría, ¿de verdad? Podría. Me voy a la pausa con eso porque no puedo concebir esa idea. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Hablemos de este lugar común, ya que hablamos de fútbol, de la reconciliación. El fútbol une al país y lo hace de esta forma. Por ejemplo, aquí ustedes ven a Álvaro Uribe, gracias Selección Colombia. Ven a Gustavo Petro, alegría Colombia en el mundo, nunca fuera del mundo, en el siglo XXI, el que tenemos que abrazar el siglo de los cambios. Y arriba está también Juan Manuel Santos. Sí, pero uno no ve a Juan Manuel Santos y a Uribe y a Petro, los tres juntos viendo el partido. Si yo veo eso, digo, sí, el fútbol nos une. Lo demás es carreta. Sí, no, es una gran ilusión, es una gran ficción de que, claro, no, pues vayan juntos a verlo. El petrista, el duquista, el fajardista, el que estaba viendo ballenas, creo, y entonces que van juntos allá con una buena pantalla viendo en vez de ballenas, vean el partido y ahí sí Colombia nos une. No. En las ligas europeas hacen un simulacro de eso, que evidentemente es falso, pero que transmite cierta idea. Los presidentes de los clubes ven el partido juntos. Bueno, aquí también, en el Mundial también, los presidentes y los directivos y además los políticos ven en general en el mismo palco todo. No, pero es que ahí se hacen los mejores negocios del mundo, es decir, uno tiene que ver cuando ve a Vladimir Putin al lado de Angela Merkel o yo no sé quién viendo el partido, que además del juego, ¿qué no estarán tramando? No, pero por favor, bueno, no puede ser tan naif como para creer que es la emoción pura. Entonces tal vez esta muestra, este tuit de Gustavo Petro habla más de la realidad, ya que el fútbol no nos une. Esto dice Petro en su estilo. Sí es la cuenta certificada, Rivas. Yo también lo dudé en algún momento. Son caucanos, pero entre ellos hay toda una historia de Colombia, una historia de esclavos y esclavistas, de excluidos y privilegiados, de paz y de guerra. Unos pierden por ahora y otros ganan. Un día la historia le dará el triunfo a Colombia. No, pero está chévere. Inclusive la boca de la otra señora también. Yo no sé quién es la otra señora. Paloma Valencia. Divina, la que dijo que había que dividir el por eso el Cauca. No, divinamente. Pero es que con esa cara tan deformada yo no la alcancé a ver. No la alcancé a ver bien. Estaba deformado el rostro. A ver, Caraballo. No, pero lo de la reconciliación, digamos que yo no creo que sea el caso, porque además no solo también es como funciona como amigo-enemigo. Nos unimos los del equipo, pero nos hacemos nos enfrentamos muy fuertemente a los del otro equipo y también entre países y también. Entonces el fútbol pues no reconcilia, une, pero sí también creando esta enemistad con otros, como todas las como la buena guerra que nos faltó, la buena guerra con el hay que reeditar. Pero hay algo interesante en eso, que son los insultos en el fútbol. Pues prácticamente, sobre todo pues, en el caso argentino, uno hace el rastreo de cómo se insultan los hinchas de los diferentes equipos y tiene algo interesante, porque digamos, no es el insulto tradicional, sino que a veces son tan elaborados y tan retorcidos en que uno ya ve, digamos, no tanto el ánimo de ofender, sino
más bien de agradar al público que está ¿Cómo se leyendo insultan esos los del tweets Cali y los del América? No lo sé, yo soy hincha de Santa Fe. No, pero hay chistes fabulosos. Los insultos argentinos se hicieron muy famosos en este mundial por cuenta del empate contra Islandia y la derrota contra Croacia, ¿no? Es decir, la de Sampaoli, hijo de la gran pija, la remil que te remil parió, güey, no sé qué, esos mochos, pancos sin manos, sin corazón, es decir, unas retahílas, y ahora que Twitter admite 280 caracteres, pues más grandes aún. Pero hay chistes muy buenos en el fútbol. Eso había uno que entre Nacional y Medellín pues hay una rivalidad natural, los dos equipos de la ciudad. Entonces hubo un momento en que Medellín, ¿tú te acuerdas en qué año fue subcampeón? Después de tantas largos veces. años. Sí. Medellín fue subcampeón como 5 veces seguidas, como hasta el 2015. Entonces ya que quedó aparecía la campeón famosa por fin. regla de 3 y eso. Si el DIN tardó, qué sé yo, 18 años para ser subcampeón, ¿cuántos tardará para ser campeón? A ver, y esto, con esto último le voy a dar gusto, creo que a usted, Fabián, y entonces usted lo mencionaba, pero este es el equipo de Francia, la selección francesa de fútbol. Esta es la alineación. Lo llamamos el postneocolonialismo en el Mundial, la France Noire. Entonces tiene a Griezmann y Giroud. Ahí uno dice, bueno, bien o no, normal. Esa es la Francia que conocemos. Lemar, Kanté, Pogba. Pero esa es la prueba fehaciente que nos pasa lo mismo que en la selección Colombia. Y todos los niños y niñas de clase media que van allá a ver en pantalla gigante la cosa, ¿saben acaso algo de Peque, de los municipios donde provienen, de los últimos rincones de nuestros jugadores? Obviamente no. Lo mismo le pasa a escala francesa a los franceses, lo mismo a los alemanes y a los ingleses. Si fueran solo francesitos, blanquitos, 100%, que eso ya no lo hay, pero evidentemente algunos militan por esa vaina, pues evidentemente no coronarían. No, pues es que la mejor selección francesa, que fue la del 82 y la del 86, la de Platini. ¿La de Platini? Es una selección que ya tenía... De hecho, Francia en eso ha sido muy pionera y ha sido, es decir, una de las primeras selecciones extranjeros. en tener... No, ¿usted cree? No. Italia... Es que, mire, ahí está la terrible contradicción y son países que explotan el África, que obviamente producen una ola de inmigración muy fuerte hacia los márgenes de las ciudades principales, que generan unos cinturones de pobreza terribles, de donde salen los jugadores para las selecciones. Pero durante mucho tiempo las selecciones europeas no admitían negros, porque es que estos refugiados africanos son refugiados africanos de hace mucho tiempo. Y en Italia se demoraron un montón en nacionalizar a su primer jugador hijo de africanos, pero un montón, y comparado con Francia. Esa es la causa de que Italia no haya ido al Mundial. Si uno lo pensara así, es uno de los equipos racialmente más homogéneos. El postneocolonialismo se debe imponer en el mundo futbolístico. Se me acaba... El mestizaje es evolución. Que se nos acaba el programa. Futbolísticamente correcto. Con respecto a eso, este es el primer mundial donde octavos de final no va a pasar ningún país africano y es muy peligroso. Mario, ¿qué? Que octavos de final no va a pasar ningún país africano y eso está muy triste en este mundial. Sí, nosotros eliminamos al último. Se me acabó el programa. Nos tocaba. Pues nosotros no contamos como un país casi africano, ¿no? Al menos en la composición. Me tengo que ir. Depende. Si usted mira la tribuna, no. Si usted mira la cancha, sí. Resumido el programa. Muchas gracias a ustedes todos, señores, señorita, señora. A ustedes también nos vemos mañana con más periodismo, con más opinión, con más debate. Chao.